Buenos días, qué gusto estar juntos nuevamente. Mi nombre es Nando, pastor de Ventrin Español. Un saludo para todos, a toda la familia de Ventrin Español. Siéntate bienvenido en este día y si nos estás acompañando de otro lugar, también siéntete muy bienvenido. Dios nos ha unido hoy día para abrir su palabra. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Permíteme orar por ti. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos estás regalando. Hoy día te hemos alabado, hoy día te hemos adorado con los instrumentos, con las voces, con todo, Señor. Porque tú mereces toda la adoración, toda la honra y toda la gloria. Padre, venimos ante ti para exaltar tu nombre, para reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Obra en cada corazón y en cada persona que hoy se está conectando. Permítenos, Señor, estar unidos en espíritu en este momento y poder escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Permíteme tomar un poco de agua. Muy bien. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba por darse las elecciones presidenciales, como un gran sector del país en el cual yo vivía, del país del que yo soy originario, como un gran sector del país estaba en favor de una persona y como otro sector del país estaba en favor de otra persona. Eso se sentía en todo el país. Lo curioso es que lo viví pastoreando una iglesia y lo sentí dentro de la congregación. Como algunos de la congregación estaban a favor de un candidato y como otros estaban a favor de otro candidato. Y lo curioso para mí era ver cómo defendían a su candidato. De qué manera tan fehaciente, tan decidida, con tal convicción, defendían al candidato en el cual creían. Y yo decía como pastor, me encantaría que defiendas a Jesús como defiendes a tu candidato o mucho más, porque lo defendían con uñas y dientes, como dicen en algunos lugares. Tuve la oportunidad de visitar un país de América Latina, no voy a decir el nombre del país. Estuve conversando con varios pastores, me reuní en una iglesia donde me habían invitado a predicar y el pastor estuvo compartiendo conmigo y con su equipo pastoral. Y me hablaba de que la iglesia en ese país estaba viviendo una división. Yo quería saber por qué. Y era que se había presentado también las elecciones y un sector del país estaba a favor de un candidato presidencial y otro sector tenía otro candidato. Y lo defendían, cada uno lo defendía. Lo curioso es que eso ingresó a la iglesia. Y fue tanto así que afectó la unidad de la congregación. Fue algo realmente increíble. Yo sé que quizá te estás poniendo nervioso con el tema que estoy tocando y dices, pastor, habla de política. Dame unos minutos más y vas a entender lo que quiero referir. Tengo años ya viviendo acá en Estados Unidos, más de 10 años viviendo en este país y he visto lo mismo. Y ahora lo puedo decir, al comienzo no, pero ahora puedo decir lo mismo. Personas defendiendo un partido político o una persona y personas defendiendo otro partido político o una persona y inclusive dentro de la misma iglesia defendiendo de una manera impresionante. Y yo vuelvo a decir lo mismo, esto no es algo que solo ocurre en un determinado país, ocurre en países de lejano lugar o países desarrollados o no desarrollados, ocurre lo mismo, donde realmente hay una defensa fuerte por el partido político en el cual uno tiene, tanto así que a veces se atacan los cristianos uno contra otro porque defienden.
Y no estoy diciendo que uno es mejor que otro, simplemente es la actitud en la cual se están desarrollando. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo me gustaría que defiendan su fe como defienden a Jesús? Creo que en el fondo todos anhelamos que encontrar una persona que pueda traer soluciones a los problemas que existen en la sociedad de hoy. Creo que eso es un sentimiento válido, el tener ese anhelo, el tener ese deseo, que venga alguien y que pueda traer una mejora a la situación que se vive en el mundo. En pocas palabras, anhelamos un Mesías político que traiga solución a los problemas que se padece en el mundo, ¿no? Y de esa manera, a veces ni evaluamos nuestro pensamiento político a la luz de nuestra fe. Es nuestro pensamiento político el que predomina y trae conclusiones de cómo nosotros hablamos, y a veces sin compasión a otros, en lugar de primero, a través de nuestra primera identidad, que somos hijos de Dios, poder evaluar y poder así relacionarnos y hablar con otros. ¿Sabes? La identidad que muchas personas están defendiendo es con su identidad política terrenal. Y esa identidad política terrenal pues va a durar 70, 80, 90 años para las personas que sean más fuertes, quizá, que va a tener un tiempo en que va a acabar. Pero los cristianos tenemos una identidad que pertenecemos a un reino que dijo Jesús que no es de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y somos parte del reino celestial. Y en ese reino celestial tenemos un rey y un señor al cual debemos realmente rendirnos completamente. Y Él es el rey, Él es el soberano de ese sistema que Jesús vino al mundo a traer el reino de Dios. Nuestra identidad principal debe ser con nuestro rey, con el rey de este sistema del reino de Dios en el cual vivimos. Los primeros cristianos que vivieron en la tierra tuvieron a su rey, pero entendieron esta verdad, entendieron que su vida tenía una identidad prioritaria con el reino al cual pertenecen y al cual van a pertenecer por siempre. Por eso ellos reconocieron a Jesús como el rey de sus vidas y solo le llamaban Señor a Jesús. En esa época al emperador se le llamaba Señor. Los primeros cristianos dijeron, solo reconocemos como Señor a Jesús. Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el Rey de nuestras vidas. Él es el que tiene el absoluto control de nuestra vida y para Él vivimos cada momento de nuestra vida. Fue tanta la convicción que ellos tuvieron que entregaron todo por Jesús, que vivieron sacrificando todo por Jesús e inclusive fueron capaces de dar su vida por el Rey Jesús que reinaba y gobernaba en sus vidas. Fue algo impresionante. Impactaron la sociedad en la cual vivían, no por el sistema político terrenal, sino porque tenían a Jesús como el Rey de sus vidas y eso trajo un impacto en la sociedad en la cual vivían. Creo que quizá una de las cosas que ha traído este problema en el cristianismo de hoy es una idea popular que te la voy a compartir. ¿Cuál es la idea popular? Reconocer a Jesús como Salvador es para nuestra salvación. Pero reconocer a Jesús como Señor es para nuestra santificación. Entonces hacemos una dicotomía donde Jesús viene a ser nuestro Salvador y ya soy salvo. Pero para que Jesús sea el Señor de mi vida, eso es realmente un proceso de mi vida de santificación, del proceso donde Jesús va obrando en mi vida. Suena bonito, yo lo he escuchado muchas veces. Quizá conoces a Jesús como Salvador, pero no lo conoces como Señor. Y ese es tu proceso de santificación. La pregunta es, ¿esta idea popular es bíblica? ¿Esta enseñanza realmente es sustentada por la palabra de Dios? Y déjame decirte que no.
El domingo pasado estuvimos hablando de que Dios nos ha dado a nosotros el mensaje inamovible. Y ese mensaje inamovible que estuvimos hablando el domingo pasado es solo una sola frase: Jesús es el Señor. Es las buenas nuevas que Jesús es el Señor. Quiere decir que para comenzar nuestra vida como cristianos necesitamos reconocer a Jesús como Salvador, perfecto, pero también como Señor. Los primeros cristianos entendieron que tuvieron que reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas para recién ser parte de la familia de Dios. Cuando ellos reconocieron a Jesús como su Salvador y como Señor de sus vidas, fue ahí que iniciaron una nueva vida. Fue ahí que caminaron con el Señor, donde Él era el Rey de sus vidas. Vivieron para Él, pusieron al otro primero, inclusive murieron por Él. Pablo va a hablarnos de este Jesús, el Señor. En Filipenses capítulo 2 va a escribir un poema maravilloso y en ese poema va a describir a Jesús el Señor. En los primeros versículos, en los versículos del 5 al 8, va a hablar acerca de la primera parte. Jesús vino a este mundo para poner al otro primero. Vino a este mundo para servir al mundo. Y esa es la primera parte, donde Jesús vino y se humilló. Dios Hijo se hizo hombre y vino a este mundo. La segunda parte, los versículos del 9 al 11, va a describir que Jesús fue exaltado. Es exaltado de una manera maravillosa. Y sabes, cuando Pablo está describiendo a Jesús el Señor, ¿sabes de dónde lo está haciendo? Lo está haciendo desde la cárcel. Pablo se encuentra en la cárcel y él en ese momento él podría estar pensando en su sufrimiento, pudiera estar pensando en su ejecución, pero en lugar de pensar en él y en sus sufrimientos y en sus circunstancias complicadas en las que él se encuentra en ese momento, Pablo puso al otro primero. Y empezó a pensar en la gente de Filipos y empezó a enseñarles: nosotros tenemos a un Jesús que es el Señor de nuestras vidas y vivimos para Él. Y Él va a hablar acerca de Jesús el Señor. Y vamos a ver primero el Filipenses capítulo 2, versículo 9. Y dice así Pablo en este versículo: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Jesús. Lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Mira cómo comienza este versículo. Dice, por eso. Significa que tiene una relación con lo anteriormente dicho. Por lo tanto, va a pasar esto. ¿Qué es lo que anteriormente se estaba diciendo? Anteriormente, Pablo estaba hablando de que Jesús vino al mundo para servir al otro, donde Dios se hizo hombre en beneficio, se acercó al ser humano en beneficio del ser humano. Vino a traer bendición al ser humano, vino a traer la salvación al ser humano y sirvió al otro. Y si tú lees los evangelios vas a encontrar a un Jesús que sirve al otro y a un Jesús que vivió obedeciendo hasta la muerte de cruz. Ese Jesús del cual los versículos anteriores describe que vino a la tierra y sirvió al otro, ahora dice Dios lo exaltó. Esa palabra exaltó significa ponerlo en lo más alto. Dice hasta lo sumo, es lo más alto de rendición, de adoración se le está poniendo aquí. Quiere decir que Dios está reconociendo a Jesús como lo más alto. Es el mayor honor. No hay mayor honor que este. Ese mayor honor se le estaba dando a Jesús. En segundo lugar, dice, le otorgó. Otorgó es darle un beneficio. ¿Qué beneficio? El nombre que está sobre todo nombre. Hay un nombre, recuerda, en la cultura judía, el nombre habla de la persona. El nombre no es un decorado. El nombre tiene que ver con la persona. El nombre acá se está refiriendo a Jesús.
el nombre que está sobre todo nombre, a Jesús que está sobre todo nombre. El nombre específico, algunos dicen que se está poniendo en alto, es el nombre de Jesús, que en hebreo es Yeshua, que es Dios salva. Otros dicen que es el Señor. Yo pienso personalmente que Jesús, el Señor, que luego Pablo lo va a hablar en el versículo 11. Ese nombre es el nombre que está sobre todo nombre, Jesús, el Señor. Y ahí se está exaltando a el Señor como el a quien debemos adorar, a quien debemos reconocer como el Señor de nuestra vida. Ahora, quiero que me entiendas algo. En la cultura en la cual nosotros vivimos, te dice, vive poniéndote a ti primero. La cultura te dice, vive poniéndote a ti primero. Jesús vivió poniendo al otro primero. La cultura nos va a empujar y nos va a decir, tú eres el primero, tú eres lo más importante, vive para ti. Pero Jesús nos está dando un modelo, un ejemplo totalmente contrario a la cultura. Él vino a este mundo no para ponerse Él en primer lugar, Él vino para servir. Él vino para morir por el otro. En Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. La palabra para qué indica propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dice, ante el nombre de Jesús, ante la persona de Jesús, va a ocurrir algo un día en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir ante la persona de Jesús? Se doble toda rodilla. Va a llegar un día en la historia de la humanidad que toda persona, dice toda, se doble toda rodilla. Toda persona, aún las personas que han rechazado a Jesús, aún las personas que han puesto su fe en otros dioses, aún las personas que tienen fe en otras religiones, un día se arrodillarán ante el único que es verdadero, ante Jesús se arrodillarán. Y la palabra rodilla es interesante porque en el griego significa adoración, adoración a Dios. Quiere decir que un día toda persona se arrodillará para adorar a Jesús. Toda persona, los cristianos lo celebraremos, pero los no cristianos será un momento de reconocerlo a Jesús y también temblarán. ¿Y quiénes lo harán? Y vuelve a ser más claro Pablo, dice en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nadie va a quedar exento de adorar a Jesús. Personas en el cielo probablemente se refiere a los ángeles y a toda persona cristiana que ya ha partido y está en la presencia de Dios. En la tierra, las personas que aún están viviendo y Jesús venga por segunda vez, lo adorarán. Debajo de la tierra probablemente se refiere a las personas que ya están viviendo separadas de Dios por la eternidad. Y esas personas también un día adorarán, ya no para salvación, pero sí para reconocer que Jesús era el Señor, es el verdadero. Y eso ocurrirá una vez en la vida. Y es interesante porque esta frase, se doblará toda rodilla, Pablo la toma de Isaías capítulo 45, donde dice que toda rodilla se va a doblar ante el Señor, y ahí se refiere ante Dios. Y ahora Pablo lo utiliza para decir toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Quiere decir que Jesús es Dios y Jesús como Dios merece toda la adoración y toda la honra. Y toda persona adorará a Jesús el Señor. Llegará un momento en la historia de la humanidad que toda persona va a adorar a Jesús el Señor. Ese será un día de gran fiesta para todos los cristianos, pero también será un día de gran temor para las personas que lo rechazaron como Señor de su vida. Ahora vamos a ir al siguiente versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Ya hemos visto, toda persona va a adorar a Jesús, y ahora el versículo 11 sigue diciendo Pablo lo que va a ocurrir. Y dice, y la segunda cosa que va a ocurrir, ¿qué es la segunda cosa? Toda lengua, y ahí se refiere a toda persona,
toda lengua confiese, la palabra confiese significa reconocer, significa declarar, ¿qué cosa? Que Jesucristo es, ¿qué? El Señor. No solamente reconocer que Jesucristo es el Salvador, sino que Jesucristo es el Señor. Y la palabra Señor, bien claro lo entendían los primeros cristianos. En el griego implica el amo, el Señor total de tu vida, el que tú le cedes completamente todo para que reine en tu vida. Dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Solo hay un Señor, solo hay un Señor, y ese Señor es Jesucristo. Y un día toda persona lo reconocerá. Y ese día, cuando pase eso, dice que eso traerá gloria de Dios Padre. Es interesante, en la Biblia, cuando tú glorificas al Hijo, glorificas al Padre. Pero en otras partes, cuando tú glorificas al Padre, glorificas al Hijo. Y ahí estamos dando gloria porque nosotros tenemos un Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios al cual nosotros adoramos. Entonces en la Biblia está presentando a Dios como el Señor. ¿Me puedes poner la siguiente lámina? Dios, el Señor, lo está presentando cuando utiliza la palabra el Señor. En el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra Dios cuando lo van a traducir para la Septuaginta, que es para el libro que es escrito ahora en griego. Los estudiosos decían, ¿qué voy a utilizar para decir Dios? Y utilizan la palabra Señor. Quiere decir Dios es el Señor. La siguiente lámina. Y ahora en el Nuevo Testamento utilizan para Jesús el Señor. Quiere decir que Jesús es Dios. Y estamos reconociendo a Jesús como el Señor. Toda persona reconocerá a Jesús el Señor. Va a llegar un momento en la historia de la humanidad, no solamente lo van a adorar, sino van a reconocer toda persona a Jesús como el Señor. Hay un solo Señor, que es Jesús. Y los cristianos tenemos la oportunidad realmente de vivir esta verdad y que Jesús sea el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra familia, el Señor de nuestro hogar, el Señor de nuestro negocio, el Señor de nuestro trabajo, el Señor de nuestra vida. Él sea el Rey completo. Los primeros cristianos, cuando reconocieron a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, fue ahí que empezaron a caminar con Él. Los primeros cristianos reconocieron no al emperador como su Señor, sino reconocieron a Jesús como el Señor único de sus vidas. Eso trajo varios problemas a su vida de persecución, pero también pusieron en amenaza su vida al reconocer solo a Jesús como el Señor. Él es el único que tiene el control total de mi vida. Él es el único por el que voy a vivir completamente rendido para honrarlo y adorarlo. Ellos estaban dispuestos a morir por su Señor. Esa era la vida. Cuando reconocieron a Jesús como Señor, estaban dispuestos a morir por el Señor Jesús. Nuestro cristianismo de hoy refleja ese cristianismo que ha entendido que Jesús no solo es el Salvador de nuestra vida, Jesús es el Señor de nuestra vida, es el que merece todo el control total de nuestra vida y que por ese control total de nuestra vida yo estoy dispuesto a vivir por Él completamente y a dar por Él todo, hasta mi vida, por el Señor Jesús. Era tan importante esto en la vida del cristianismo que Pedro dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Está reconociendo como Señor. No solamente Pedro, sino también Pablo dijo lo siguiente, pónganme la siguiente lámina por favor. Nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. Pedro dijo Jesús es Señor,
Pablo dice, Jesús es Señor, y Juan también lo va a decir. Pon la siguiente lámina. Juan también lo va a decir, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Esta era la verdad que los primeros cristianos entendieron y defendieron y dijeron, Jesús es el Señor, Él merece toda la adoración, Él merece toda la honra, Él merece todo reconocimiento, porque Él realmente es el Señor, Él es Dios hecho hombre. Y el único que quiso traer una herejía para enseñar una falsedad fue en el siglo IV por Arrio, que quiso decir que Jesús fue creado y que Jesús no es Dios. Pero ya varios versículos que te he mostrado muestran que Jesús era reconocido por los primeros cristianos no solo como Salvador, sino como el Señor de sus vidas. Pablo ha iniciado este hermoso poema de Jesús en el versículo 5 diciendo lo siguiente. La actitud de ustedes, habla de nosotros, ahí se refiere a los de Filipos, pero también lo podemos implicar a nosotros. La actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? ¿Como la de la cultura que nos dice sé tú primero? No. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Vivan en la tierra como vivió Jesús. Jesús siendo el Señor, Jesús siendo Dios, Jesús siendo dueño de todo el universo, vino a este mundo y vivió con una actitud, poner al otro primero. Sirvió a la humanidad tanto que estuvo capaz de morir en la cruz en favor del otro. Y ahora a nosotros se nos invita a vivir con esa actitud. Vive, no poniéndote tú primero, porque así desperdiciarás tu vida en la tierra. Vive poniendo al otro primero, porque así honrarás a Jesús, tu Señor. Jesús el Señor vivió poniendo al otro primero. Jesús vivió en la tierra y Él pudo exigir todo lo que quiso, porque Él es Dios. Y Él pudo exigir adoración completa y rendición total en la tierra, pero Él vino a este mundo y vivió por el otro. Enseñó, sirvió, amó y se sacrificó por el otro. Y así nosotros debemos vivir poniendo al otro primero. ¿Puedes ponerme la otra lámina? Vive poniendo al otro primero, así honrarás a Jesús tu Señor. ¿Cómo podemos ver a Jesús como el Señor de nuestra vida de una manera práctica? Porque todos podemos decir, sí, lo he reconocido a Jesús como Señor de mi vida. Pero ¿cómo de una manera práctica yo puedo ver que realmente Jesús es el Señor de mi vida? Pues la única manera práctica de ver que realmente Jesús es el Señor de tu vida es cuando vives poniendo al otro primero que tú. Cuando tú y yo ponemos al otro primero que a mí, así estoy honrando a Jesús como el Señor de mi vida. Vive conforme a la actitud que tuvo Jesús cuando vino a este mundo. Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 9, algo muy impactante. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor, tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Para esto murió Jesús, para ser tu Señor. No solamente vino a este mundo para ser tu Salvador, para ser mi Salvador. Vino para ser el Señor de nuestra vida. Porque cuando Él es el Señor de nuestra vida, Él ordenará nuestra vida y nos enseñará lo que es realmente vivir en esta vida, poniendo al otro primero que a uno. Quiero invitarte a que hoy día reconozcas a Jesús no solo como el Salvador de tu vida,
sino como el Señor de tu vida. Si aún no has invitado a Jesús a tu corazón, a tu vida, aún no lo has reconocido, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Jesús quiere llegar a tu vida como Salvador tuyo, pero también como el Señor de tu vida. Él quiere ser el que toma el control total de tu vida. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos e invita a Jesús a que sea el Señor de tu vida. Señor Jesús, hoy vengo a ti para reconocerte como el Salvador de mi vida, pero no solo como el Salvador de mi vida, sino también como el Señor de mi vida. Ven a reinar en mi vida, ven a tomar el control total de mi vida y sé tú quien ordenes toda mi vida. Perdona mis pecados y hazme un hijo o una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Hoy has invitado a Jesús a tu vida. Jesús ha venido a tu vida y Él quiere reinar en tu vida y dirigir tu vida y lo va a hacer de una manera maravillosa. Hoy has empezado una nueva vida. Si lo has hecho, por favor, comunícate con nosotros usando alguno de los medios que hay a través de las cajas de descripción para poder darte algunas palabras de consejo y de orientación. Pero a nosotros que somos cristianos, quiero decirte algo. La cultura nos grita todos los días, vive poniéndote a ti primero. Todos los días tú estás siendo presionado para vivir poniéndote tú primero. Si tú vives así, no vivirás conforme a la actitud que Jesús vivió aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? Desperdiciarás tu vida aquí en la tierra. Pero si vives poniendo al otro primero, ganarás. Vivirás para propósitos eternos, para propósitos grandes, porque tendrás la misma actitud con la que Jesús vivió aquí en la tierra. Vive poniendo al otro primero, porque así honrarás a Jesús como el Señor de tu vida. A pesar de que tengas una vida ocupada, porque todas lo tenemos. Yo no he encontrado hasta ahora a nadie que me diga que no tiene una vida ocupada. Estudiantes, personas en trabajos X o trabajos otros, todos dicen que tienen vida ocupada. Y lo creo, todos lo tenemos. Pero eso no es ninguna excusa para no dejar que Jesús sea el Rey de nuestra vida y nos enseñe a poner al otro primero. Busca en esta semana poner a otro en primer lugar que a ti. Practícalo. Empieza a ponerlo como parte de tu vida y busca a alguien a quien puedas ayudar en esta semana, en que lo pongas en primer lugar. A pesar de que tengas una agenda ocupada, digas, voy a poner a alguien en esta semana primero que a mí. Y busca ayudar a esa persona que Dios ponga en tu camino. ¿Te imaginas si toda la iglesia pusiéramos a Jesús realmente como el Rey total de nuestra vida? Estaríamos poniendo a otros primero que nosotros e impactaríamos el mundo de una forma maravillosa. Jesús es el Señor, es el único Señor y Él quiere reinar completamente en tu vida. Adoremos a Jesús, nuestro Señor.